La tormenta llegó sin aviso, como si el mar hubiera decidido abrir sus fauces y tragarlo todo. Para Mateo Larios, joven pistolero contratado como escolta en un viejo barco mercante, aquello era mucho más que una simple tempestad, era un monstruo viviente. El viento rugía como si tuviera voz propia. Las olas se alzaban como montañas líquidas y cada rayo iluminaba los rostros temerosos de la tripulación. El capitán gritaba órdenes que el viento arrancaba de sus labios antes de que alguien pudiera obedecerlas. Las cuerdas se rompían, los mástiles crujían y el barco se inclinaba peligrosamente hacia un costado. En medio del caos, Mateo se sujetó con todas sus fuerzas al timón partido mientras el agua barría la cubierta. No era un marinero, era un hombre de la frontera. Pero la muerte no distingue profesiones. Un golpe brutal, quizá una tabla suelta o un trozo de mástil, impactó su cabeza y todo se volvió negro. Lo último que sintió fue el crujido del barco partiéndose como un hueso bajo presión. Despertó con un dolor punzante en la sien y arena pegada en el rostro. Estaba tirado en la orilla de una playa desconocida, con el sol filtrándose entre nubes dispersas. Cada músculo le dolía. Tosió agua salada. Intentó incorporarse, pero las piernas le temblaban. Lo primero que vio fue el mar extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba, como si quisiera recordarle que era él quien lo había escupido allí. No había restos de la embarcación, ni gritos, ni señales de la tripulación. Solo silencio. Con esfuerzo, se puso de pie. Su camisa estaba desgarrada, su sombrero perdido y su cinturón con armas. Desaparecido. Cada paso levantaba una nube de arena húmeda. Miró a su alrededor. La playa formaba una media luna perfecta, encerrada por acantilados cubiertos de vegetación que parecían trepar hacia el cielo. La selva comenzaba apenas 2 pasos más allá de la línea de arena. Árboles enormes, raíces retorcidas, hojas gigantescas y sonidos desconocidos. Chillidos, crujidos, ronroneos lejanos. Un concierto de vida salvaje. En su tiempo como pistolero, había recorrido ciudades, pueblos fantasma, desiertos y montañas. Nada se parecía a aquello. La isla no tenía un olor familiar. Era un aroma denso, húmedo, lleno de flores extrañas y tierra oscura. Y, aún así, lo que más le inquietó no fue el entorno, sino lo que encontró a unos metros de donde había despertado: huellas, varias, claras, profundas en la arena, humanas pero pequeñas, ágiles y definitivamente femeninas. Mateo se inclinó para examinarlas, olvidando por un momento el dolor. Las huellas formaban un semicírculo alrededor de donde él había estado inconsciente. No parecían huellas casuales, sino de alguien que había estado observándolo. Alguien que se acercó, lo rodeó, y luego retrocedió hacia la selva. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba solo. Sin armas, sin provisiones y sin entender dónde estaba, Mateo sintió algo que rara vez experimentaba en las llanuras del oeste. Vulnerabilidad, pero también una chispa de determinación. Si había sobrevivido a la tormenta, sobreviviría a lo que fuese que habitara en aquella isla. Inspiró hondo, tensó la mandíbula y dio un paso hacia la selva, sin saber que esos primeros pasos marcarían el comienzo de un destino que jamás habría imaginado. Mateo avanzó lentamente hacia la selva, apartando ramas gruesas y lianas pesadas que parecían querer cerrarse tras él. Cada sonido lo mantenía alerta, zumbidos de insectos enormes, crujidos que no lograba identificar, susurros del viento entre hojas demasiado grandes. Caminaba sin armas, sin dirección y con la certeza absoluta de que alguien o algo lo estaba siguiendo. Era una sensación que los hombres como él, de vida peligrosa, reconocían al instante. El sendero improvisado lo llevó a un claro pequeño iluminado por la luz del mediodía. Apenas dio 2 pasos dentro de él cuando sintió un silbido cortante. Un proyectil pasó tan cerca de su rostro que pudo sentir el aire caliente rozándole la mejilla. Instintivamente se agachó, levantando las manos en señal de rendición. Una flecha de punta de obsidiana quedó clavada en el tronco detrás de él, vibrando como si fuera un corazón latiendo. No des un paso más, ordenó una voz firme, femenina y peligrosa. Mateo levantó la mirada lentamente. Desde los árboles, desde el suelo, desde la espesura que lo rodeaba por completo, mujeres emergieron como sombras hechas carne. No eran simples habitantes de la selva, eran guerreras entrenadas. Llevaban tatuajes geométricos pintados sobre la piel, marcas de guerra en los brazos y las mejillas, y cada una sostenía un arma diferente: arcos curvos, lanzas de hueso, cuchillos rituales con empuñaduras de cuero trenzado. Había unas 15, todas apuntándole. La líder avanzó al frente. Era alta, musculosa, con el cabello recogido en trenzas adornadas con cuentas verdes y rojas. Sus ojos eran oscuros, intensos, de esos que no pierden ningún detalle. En su mano derecha llevaba una lanza con una hoja de jade pulido. Se detuvo a apenas 2 metros de él. ¿Quién eres?, preguntó con voz que mezclaba autoridad y desconfianza. Mateo tragó saliva. Mi nombre es Mateo Larios. Soy un náufrago. No pretendo hacer daño a nadie. La líder no pareció convencida. Caminó en círculo a su alrededor, examinándolo como si fuera un animal extraño recién descubierto.
Cada paso suyo levantaba una aura de respeto entre el resto. Era evidente que no solo lideraba, dominaba. Los hombres no llegan aquí, declaró ella con dureza, y mucho menos armados. Mateo abrió las manos, mostrando que no tenía armas. Pero eso no la relajó. Dos guerreras corrieron hacia él con cuerdas y, antes de que pudiera reaccionar, sus muñecas fueron atadas con una precisión que dejaba claro que aquella no era la primera vez que inmovilizaban a alguien. ¿Qué harán conmigo?, preguntó Mateo. La líder levantó la lanza y la apoyó brevemente bajo su barbilla, obligándolo a levantar la mirada. Dependerá de lo que digan las ancianas. Tu llegada puede ser una señal, o una amenaza. Un murmullo recorrió al grupo. Algunas guerreras lo miraban con fascinación, otras con un odio que él no entendía. Soy Caerin, renunció ella finalmente, líder de las guerreras de la isla de Jade. Aquí mandamos nosotras, y hasta que sepamos quién eres realmente, serás nuestro prisionero. Con un gesto de su mano, las demás cerraron el círculo y Mateo comprendió que su destino había cambiado para siempre. Le quedaba claro que había entrado en un mundo gobernado por reglas que no conocía, y por mujeres que no temían nada, atado de manos y rodeado por un círculo de guerreras vigilantes. Mateo avanzó a través de la selva más densa que había visto en su vida. No podía evitar pensar que cada paso que daba lo llevaba más lejos del mundo que conocía. Los árboles sobresalían como columnas de un templo antiguo, y sobre sus cabezas, la luz apenas lograba filtrarse entre hojas inmensas. La humedad hacía que la ropa se le pegara al cuerpo, y cada respiración traía consigo aromas fuertes, tierra mojada, savia fresca y flores desconocidas. Las guerreras se movían con una coordinación que intimidaba. No hablaban entre ellas. No era necesario. Parecían comunicarse con simples miradas o señales mínimas, como si fueran parte de un mismo espíritu colectivo. Algunas caminaban detrás de él, otras a los costados, y Caerin, la líder, abría camino al frente con pasos firmes y mirada alerta. Mateo se daba cuenta de que no había un solo punto ciego entre ellas. Ningún depredador la sorprendería. Eso decía bastante sobre su disciplina. Y sobre la isla. Tras casi una hora de caminata, la vegetación comenzó a abrirse. El sonido de un río cercano se hizo más claro hasta convertirse en un murmullo constante. Finalmente llegaron a un puente natural de raíces gruesas que se arqueaban sobre un arroyo cristalino. Del otro lado, una aldea se reveló ante él. Pero no era una aldea común, cabañas elevadas sobre plataformas de madera se conectaban entre sí mediante puentes colgantes. Había redes tejidas entre los árboles donde reposaban armas, frutas, hierbas y pieles. Mujeres de diferentes edades caminaban descalzas, algunas entrenando, otras moliendo plantas. Otras cuidando a niñas pequeñas que corrían entre las estructuras como si el bosque fuera su hogar natural. No había hombres, ni uno solo. La presencia de Mateo provocó un silencio inmediato. Las mujeres dejaron lo que estaban haciendo y se acercaron con rostros llenos de sorpresa, recelo y, en algunos casos, curiosidad abierta. Nunca había sido observado de esa manera, no como amenaza ni como alguien atractivo, sino como un fenómeno inesperado. Caerin levantó una mano. No se acerquen demasiado, lo advirtió. No sabemos qué significa su llegada. Las mujeres retrocedieron con disciplina, aunque sin dejar de observarlo. Mateo fue conducido hasta una plataforma grande situada en el centro de la aldea. Dos guerreras lo obligaron a arrodillarse. Desde arriba, una estructura tallada en madera formaba una especie de altar o trono antiguo. Aquí esperarás a las ancianas, dijo Caerin. Ellas decidirán qué eres para nosotras, accidente, amenaza o señal. Mateo respiró hondo. Te dije la verdad. Solo busco sobrevivir. Caerin lo miró fijamente, sin mostrar compasión ni dureza. Solo juicio, en esta isla. Sobrevivir siempre tiene un precio, respondió. Y tú no sabes aún cuál deberás pagar. Se apartó, dejando a Mateo rodeado de guardias. A lo lejos, tambores lentos comenzaron a sonar. La reunión que decidiría su destino estaba por comenzar. Y en lo más profundo, Mateo comprendió algo inquietante. Por primera vez en años, su vida no dependía de sus pistolas, sino de un consejo de mujeres que no conocía, en un mundo que parecía regido por reglas antiguas y misteriosas. Mientras Mateo permanecía arrodillado en la plataforma central, los tambores resonaban con un ritmo profundo, casi hipnótico. El sonido se extendía por la aldea y parecía despertar algo en el bosque mismo. Aves que callaban, hojas que temblaban. Sin viento, sombras que se recogían en los rincones más oscuros. Había una solemnidad en el ambiente que hacía que incluso la respiración pareciera una intrusión. Las guerreras formaron un semicírculo alrededor de Mateo. Ninguna hablaba. Eran como guardianas de un ritual que llevaba siglos repitiéndose sin interrupción. Caerin permanecía de pie, con la lanza apoyada en el suelo, firme y severa, como si fuera parte del altar mismo. Cuando los tambores cesaron, el silencio cayó de golpe, pesado como una manta húmeda. Entonces, 3 mujeres ancianas salieron de una choza elevada. Caminaban encorvadas, pero con una presencia que imponía más que cualquier arma.
Sus cuerpos estaban cubiertos de tatuajes antiguos. Líneas que parecían raíces serpenteando por la piel. Cada una llevaba un bastón adornado con plumas verdes y piedras translúcidas que brillaban con la luz del sol. Mateo sintió un nudo en el estómago. Aquellas mujeres no eran simples líderes, se movían como si cargaran un conocimiento ancestral. Como si la isla misma hablara a través de ellas. Las ancianas rodearon a Mateo, murmurando en un idioma que él no comprendía. Tocaron su frente, sus manos, su pecho, su espalda. Una de ellas tomó un mechón de su cabello y lo observó a contraluz. Otra le levantó el mentón con un dedo tembloroso y examinó sus ojos con una intensidad que lo heló por dentro. Finalmente, la mayor de ellas habló. Hace casi 100 años, dijo con voz rasposa, la luna verde apareció en el cielo. Una noche en la que la luna, bañada por un extraño resplandor esmeralda, marcó el inicio de nuestra mayor desgracia y de nuestra mayor esperanza. Mateo frunció el ceño, confundido. Caerin intervino para explicarle, la luna verde ocurre una vez cada siglo. Es un presagio. Una señal que anuncia cambios y amenazas. La anciana sintió. En esa noche, continuó, llegó a la isla un hombre del exterior. El último varón que pisó estas tierras. Su llegada trajo consigo una oleada de sombras, criaturas deformadas, hijos del antiguo imperio que una vez dominó esta isla. Lo tomaron como un sacrificio, y nosotras pagamos el precio. Perdimos a decenas de hermanas. Desde entonces, un hombre no ha vuelto a llegar. Mateo tragó saliva. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Las ancianas intercambiaron miradas. La más joven entre ellas levantó su bastón y señaló el cielo. Porque la luna verde regresará en 7 noches. Un murmullo inquieto recorrió a las guerreras. Algunas lo miraron con miedo, otras con furia contenida. Tu aparición, dijo la anciana mayor, puede significar 2 cosas, la salvación que nunca tuvimos o el desastre que temimos durante un siglo. Mateo sintió el peso de la isla caer sobre él. Caerin se acercó hasta quedar a un paso de su rostro. Si la profecía es cierta, susurró, tú no eres un simple náufrago. Eres la pieza que decidirá si vivimos o si desaparecemos para siempre. Y en ese momento, Mateo entendió que su llegada no había sido un accidente. Había sido un llamado, un destino, una amenaza. O tal vez, una oportunidad. Tras la revelación de la profecía, la aldea quedó sumida en un ambiente denso, casi eléctrico. Algunas guerreras lo miraban como si fuera un presagio maligno, otras como si en él hubiera una respuesta largamente esperada. Pero Caerin, siempre pragmática, tomó una decisión que nadie se atrevía a cuestionar. Si este hombre decidirá nuestro destino, primero debemos conocer su espíritu. Mateo no entendió de inmediato lo que eso significaba, hasta que lo llevaron fuera de la aldea con las manos aún atadas, hacia una zona donde los árboles crecían más juntos y las sombras parecían observar. Allí lo esperaba un círculo de guerreras armadas. En el centro, Caerin habló con claridad. 3 pruebas. Si sobrevives, sabremos quién eres. Si fallas, será la isla quien decida tu final. El pistolero sintió como el corazón le golpeaba el pecho. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Caerin no respondió con palabras, sino con un gesto firme. Una guerrera se acercó y cortó las cuerdas de sus muñecas. Su libertad repentina no significaba seguridad, al contrario. Marcaba el inicio del desafío. Primera prueba, la cacería sin armas. Le entregaron una bolsa vacía. Traerás alimentos para nosotras, ordenó Caerin. Sin armas, solo tu ingenio. Las guerreras se dispersaron, ocultándose entre la vegetación para observarlo desde lejos. Mateo respiró hondo. Nunca había cazado en una selva. Él era hombre de desiertos y llanuras abiertas, donde la presa se ve a distancia. Aquí todo era verde, ruidoso y opresivo, pero no era inútil. Encontró frutos comestibles por el olor dulce que emanaban, atrapó un pequeño animal usando una trampa improvisada con ramas, y recogió agua dulce de hojas grandes. Al regresar, las guerreras lo miraron con sorpresa. Había tardado, pero había logrado sobrevivir sin armas. Caerin asintió levemente. No eres fuerte, pero eres astuto. Segunda prueba, escalar el acantilado sagrado. Lo llevaron a un risco gigantesco que se alzaba sobre el bosque como un dedo de piedra. Si quieres entender nuestra isla, debes ver desde arriba, dijo Caerin. La pared era casi vertical, con grietas mínimas para apoyar los dedos. Pero Mateo había escalado antes en su vida, no montañas como esa, pero sí cañones, rocas y barrancos. Lo hizo con paciencia, sin apresurarse, respirando a cada movimiento. El sudor le quemaba los ojos, los brazos le temblaban, pero llegó a la cima. Desde allí vio la isla entera, la aldea, el bosque, la costa y al otro lado, una zona oscura que parecía devorar la luz. Al descender, las guerreras lo observaban con un respeto nuevo. Tercera prueba, una noche entre panteras. La última prueba fue la más brutal.
Lo llevaron a una zona donde las panteras negras reinaban. Le dieron una antorcha casi extinguida y lo dejaron allí al anochecer. Mateo pasó la noche aferrado a sus conocimientos de supervivencia. Mantuvo fuego vivo, hizo ruido cuando debía y permaneció en silencio cuando era necesario. Una pantera lo vigiló durante horas. Pero él no mostró miedo ni agresión, solo determinación. Al amanecer, las guerreras lo encontraron sentado, exhausto. Pero vivo, Caerin no miró sin rastro de burla ni dureza. Has demostrado que tu espíritu no es débil, dijo, pero aún no sabemos si eres nuestra salvación o nuestro fin. Por primera vez desde que llegó, Mateo vio en los ojos de las guerreras algo diferente al recelo. Vio respeto y una peligrosa chispa de interés. El regreso de Mateo, después de superar las 3 pruebas, no trajo la unidad que él ingenuamente esperaba. La aldea de las guerreras de la isla de Jade, normalmente disciplinada y armoniosa, comenzó a mostrar grietas en su estructura. La presencia del pistolero, un hombre del exterior, había removido viejas heridas, temores profundos y ambiciones largamente contenidas. Caerin lo llevó a una plataforma elevada para descansar. Aunque descanso no era la palabra adecuada, 2 guerreras se colocaron a su lado, vigilándolo sin pestañear. Aún así, Mateo ya no era tratado como simple prisionero. Le ofrecieron agua, hierbas para las heridas y espacio suficiente para respirar. Pero ese pequeño cambio generó murmullos. Desde la plataforma, Mateo podía escuchar discusiones acaloradas en la aldea. Guerreras que antes parecían impenetrables, ahora hablaban con emoción, indignación o miedo. Algunas lo señalaban, otras evitaban mirarlo. La tensión era tan palpable que hasta los sonidos del bosque parecían haber disminuido. Las 2 facciones, Caerin, su líder, representaba el bando que creía que la profecía debía interpretarse con sabiduría. Para ella, Mateo podía ser una pieza clave para cambiar el destino de la isla. Su postura era firme pero lógica. No podemos permitir que el miedo decida por nosotras, decía Caerin ante las guerreras reunidas. Él llegó como la profecía anunció. No debemos rechazar una señal sin comprenderlas. Sin embargo, un segundo grupo crecía en fuerza y en número. La facción radical, liderada por Yara, una guerrera de mirada feroz, reputación brutal y rencor profundo hacia los hombres. Había perdido a su hermana durante el último ataque de las criaturas del lado oscuro de la isla, y culpaba directamente al legado del hombre que llegó un siglo atrás. La historia ya nos enseñó lo que ocurre cuando un hombre pisa esta tierra, gruñe a Yara. Muerte, caos, pérdida. ¿Y ahora quieren repetirlo? ¿Arriesgar nuestras vidas por un extranjero armado? Sus palabras encendían la rabia en muchas. Mateo lo escuchaba todo desde lejos, sintiendo cómo la isla misma se convertía en un campo de pólvora, y él era la chispa. Caerin y Mateo, una alianza incómoda. Caerin, a pesar de su dureza, no trataba a Mateo como objeto ni amenaza. Lo observaba con una mezcla de respeto y duda. En una conversación privada, al caer la tarde, ella le dijo, no creas que estoy de tu lado, estoy del lado de mi pueblo. Pero no puedo ignorar que has sobrevivido a pruebas donde muchos de los nuestros habrían caído. Mateo respiró hondo. No pedí venir aquí, pero sí puedo ayudar. Lo haré. No quiero ser la causa de que se destruyan entre ustedes. Las palabras sorprendieron a Caerin. No tanto por su contenido, sino por la sinceridad con la que fueron dichas. La grieta se profundiza esa noche. Mientras las guerreras se reunían para un consejo improvisado, Yara irrumpió con furia. Él no es milagro. Es advertencia. Si lo dejamos vivir, la luna verde traerá nuestra ruina. Las ancianas no intervinieron, observaban, esperaban. Caerin, sin apartar la mirada de Yara, dijo con calma peligrosa, si decides levantar tu lanza contra él, primero tendrás que pasar sobre mí. Un silencio mortal cayó sobre la aldea. En ese instante, Mateo comprendió que ya no era solo un náufrago perdido, era el centro de una batalla interna que podría destruir ese mundo o transformarlo par. Mientras la tensión política dentro del clan crecía como una tormenta en formación, las ancianas tomaron una decisión inesperada, revelarle a Mateo aquello que durante generaciones había sido un secreto sagrado. No lo hicieron por confianza, sino porque, según ellas, un hombre que ya había pasado las pruebas necesitaba conocer la amenaza real que pendía sobre la isla. Al amanecer, Caerin y 2 ancianas lo condujeron por un sendero oculto, más antiguo que cualquiera de los caminos que había visto. Estaba marcado por símbolos tallados en piedra, rostros serpentinos, figuras humanas retorcidas, lunas deformes que parecían sangrar. Mateo sintió un escalofrío. Ese lugar no solo era prohibido, era temido. El bosque empezó a cambiar. La vegetación se volvía más espesa, pero también más silenciosa. No había aves, ni insectos, ni ruidos. La vida parecía haber sido expulsada de aquel territorio. La sensación era tan opresiva que incluso Caerin, siempre firme, tensaba la mandíbula como si caminara hacia una memoria dolorosa.
Lo que verás, dijo una de las ancianas, es el legado del imperio de Obsidiana. Antes de nosotras, antes de esta hermandad, hubo un pueblo que quiso dominar la isla con experimentos prohibidos. Mateo arqueó las cejas. ¿Experimentos? La anciana sintió con gravedad. Transformaron criaturas y humanos en engendros de sombras, creyendo que podrían crear guerreros invencibles. Cuando el imperio cayó, sus monstruos quedaron aquí, atrapados por su propia locura. Cuando cruzaron un claro, Mateo vio la primera señal, un esqueleto deforme, mitad humano mitad bestia, con colmillos largos y garras curvas. No era un animal natural, era una aberración creada, un testimonio del horror, pero lo peor estaba por venir. Al llegar a un acantilado que daba vista a la llamada Costa del Silencio, Mateo observó un valle oscuro, donde los árboles parecían retorcerse como si hubieran estado vivos y hubieran sufrido agonía. En el fondo, cuevas profundas vomitaban un olor denso a podredumbre y humedad. Ahí viven, susurró Caerin. Las criaturas que atacan cada vez que la luna verde aparece. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué no abandonan la isla? ¿Por qué quedarse aquí? Las ancianas intercambiaron miradas de tristeza y orgullo. Este lugar es el hogar de nuestras madres, de nuestras raíces, respondió la mayor. Vimos una vez, hace 100 años, y perdimos más en un solo viaje que en todas las lunas oscuras juntas. Esta isla es brutal. Pero es nuestra, Caerin añadió, cada luna verde, las criaturas se vuelven más agresivas. Hace 100 años, un hombre llegó justo antes del ataque más devastador de nuestra historia. Las ancianas lo interpretaron como señal de mala suerte. Muchas murieron. Desde entonces, ningún hombre ha pisado la isla. Hasta tú, Mateo, sintió el peso de esas palabras. Entonces, ¿creen que yo traeré otra invasión? ¿O que podrás detenerla?, respondió Caerin. Un rugido profundo surgió desde una de las cavernas del valle. Mateo sintió la vibración en el pecho, como si algo gigantesco despertara lentamente. Las figuras se movían entre la neblina, cuerpos distorsionados, espaldas curvas, sombras con ojos amarillos encendidos. Caerin lo miró fijamente. Ahora conoces la verdad. No es a nosotras a quienes debes temer, sino lo que viene cuando el cielo se tiñe de verde. Y Mateo, por primera vez, entendió que la isla no era solo un lugar misterioso. Era un campo de batalla ancestral, y él estaba en el centro del conflicto que estaba a punto de despertar. La revelación de la Costa del Silencio dejó a Mateo con una sensación agria que no pudo sacudir en todo el día. Sabía lo que había visto, criaturas deformadas, sombras vivientes que no respondían a lógica natural alguna. Pero había algo peor que esa visión. El presentimiento de que no esperarían a la luna verde para atacar. Algo en el ambiente lo decía. Un silencio demasiado profundo. Un viento helado que no correspondía al clima tropical. Un olor a humedad rancia que comenzaba a filtrarse incluso en la zona protegida de la aldea. Al caer la noche, las nubes comenzaron a cubrir el cielo como si alguien las hubiera lanzado sobre la isla. No había estrellas, no había luna, solo oscuridad compacta. Las guerreras patrullaban nerviosas con lanzas y arcos preparados. Mateo, aunque aún vigilado, se mantenía cerca de Caerin. Había visto algo en su mirada que no había visto en muchas guerreras del oeste. Respeto por la vida, incluso en tiempos de crisis. Un estremecimiento recorrió el bosque. ¿Lo sientes, verdad?, susurró Caerin. Mateo asintió. No es un animal, es algo que piensa, algo que espera, y antes de que pudiera terminar la frase, un grito rasgó el aire. Un grito que no pertenecía a ninguna guerrera. Era un sonido gutural, profundo, como si viniera de una garganta llena de piedras. Estaba cerca, demasiado cerca. La alarma estalló. Los cuernos rituales resonaron en toda la aldea. Las guerreras se desplegaron como un solo cuerpo, rodeando las plataformas elevadas y preparando defensas. Antorchas se encendieron por docenas, iluminando la aldea con un resplandor naranja. Y fue entonces cuando las vieron, sombras moviéndose entre los árboles, cuerpos enormes y encorvados, ojos amarillos brillando en la oscuridad. Las criaturas habían llegado antes de tiempo. Mateo no podía quedarse quieto. Aunque no tenía armas de fuego, sí tenía experiencia en improvisar. Corrió hacia una mesa, donde vio frascos de hierbas secas y un pequeño barril de resina combustible. Las guerreras lo miraron confundidas. «Necesito permisos», gritó Mateo a Caerin. «Rápido». Caerin dudó un segundo, pero luego asintió. «Haced lo que dice». Ahora, Mateo mezcló resina con hojas que ardían rápido y pedazos de tela. En minutos, improvisó pequeñas bombas incendiarias que cualquier guerrera podía lanzar. No destruirían a las criaturas, pero las obligarían a retroceder. El ataque comenzó en serio. Una criatura saltó desde un árbol, derribando una plataforma entera. Sus garras eran tan largas como machetes. Mateo lanzó una de sus bombas hacia la base del árbol, creando una muralla de fuego. Las criaturas retrocedieron, chillando con furia. Las guerreras luchaban con una precisión admirable, flechas apuntadas a ojos y gargantas, lanzas clavándose en cuellos retorcidos, acrobacias imposibles desde los puentes colgantes. Pero eran muchas, y fuertes. Caerin cayó, empujada por una criatura que logró rasgarle el brazo. Mateo corrió hacia ella sin pensarlo, tomándola por el torso y arrastrándola fuera del alcance.
No me salves, gruñó ella, intentando ponerse de pie. No pienso dejar que mueras hoy, respondió Mateo, apretando los dientes, con el resto de guerreras reorganizadas y las bombas improvisadas, creando líneas defensivas. El ataque comenzó a perder fuerza. Las criaturas, heridas y frustradas, se retiraron a las sombras desde donde habían venido, cuando la aldea finalmente quedó en silencio. Caerín, respirando con dificultad, lo miró con una mezcla de incredulidad y respeto profundo. Nunca, dijo suavemente, un hombre había luchado junto a nosotras. Así Mateo suspiró, agotado. No luché por ustedes. Luché porque si no lo hacía, nadie quedaría para ver salir el sol. Fue la primera noche en que las guerreras no lo vieron como prisionero, sino como aliado. Y quizás como algo más. La aldea pasó la noche en vela. Las plataformas quemadas, los cuerpos heridos y los árboles marcados por las garras de las criaturas demostraban que el ataque había sido más que un simple asalto. Había sido un aviso. La luna verde se acercaba, y su furia vendría multiplicada. Sin embargo, entre el caos, algo había cambiado profundamente. Mateo ya no era visto como un intruso ni como un presagio maligno. Las guerreras, que habían peleado a su lado, hablaban sobre él con respeto, cómo había salvado a Caerín, cómo había improvisado armas que no conocían, cómo había luchado sin mostrar miedo. Para un pueblo que valoraba la valentía tanto como la disciplina, esos actos significaban más que cualquier palabra. A la mañana siguiente, las ancianas convocaron un consejo urgente en la plataforma central. Todas las guerreras se reunieron, armadas y tensas. Mateo fue llevado al centro, pero esta vez sin cuerdas, sin guardias sujetándolo. Y con Caerín a su lado, con el brazo vendado, pero la postura firme. La anciana mayor habló primero, el ataque llegó antes de tiempo. La profecía se acelera. Pero este hombre no trajo desgracia, sino protección. Un murmullo recorrió la multitud. Incluso las guerreras más radicales no podían negar lo que habían visto. Yara, sin embargo, mantenía la mandíbula apretada, como si masticara veneno. Caerín dio un paso al frente. Este hombre no es amenaza, dijo con voz firme. Es un aliado, un guerrero, y quizá la clave para sobrevivir a lo que viene. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una de las guerreras jóvenes salió del grupo y avanzó hasta el centro. Se arrodilló ante Mateo, apoyando la punta de su lanza en el suelo y colocando la mano sobre su corazón. Si decides quedarte, pronunció solemnemente, mi fuerza es tuya. Otra guerrera la imitó. Y otra. Y otra. Una docena de mujeres se arrodillaron en un acto ritual que Mateo no comprendía, pero que Caerín observó con gravedad. ¿Qué están haciendo?, preguntó él, confundido. Caerín respondió con voz baja, casi un susurro sagrado. Están pronunciando el juramento de la unión. Una promesa antigua y prohibida. Significa que te aceptan como parte de nuestro clan. No como dueño, sino como compañero, protector y protegido. Es un pacto de vida compartida, de guerra y destino unido. Mateo sintió un escalofrío. Yo no pedí esto. Caerín lo miró a los ojos. No es un juramento de amor, es un juramento de lealtad. Te lo ofrecen porque creen que tu llegada no fue accidente, sino destino. Entonces, contra todo pronóstico, Caerín misma se arrodilló. Las guerreras contuvieron el aliento. Incluso Yara dio un paso atrás, incrédula. Caerín apoyó la lanza en el suelo y dijo, si eliges caminar con nosotras, todas somos tuyas, no como posesión, sino como un él. El juramento colectivo que había unido a Mateo con las guerreras transformó profundamente la dinámica en la isla. Por primera vez en generaciones, un hombre había sido aceptado como aliado, incluso como parte del clan. La energía en la aldea era distinta, esperanza mezclada con tensión. Las mujeres reforzaban defensas, compartían estrategias con Mateo y practicaban con sus nuevas bombas incendiarias improvisadas. La luna verde se acercaba, y ahora tenían un plan, pero no todas celebraban. En las sombras del bosque, más allá de las plataformas iluminadas por antorchas, Yara observaba con rencor creciente. Su mandíbula apretada, sus puños tensos, su mirada dura como obsidiana. Para ella, cada gesto de confianza que Caerín depositaba en Mateo era un recordatorio doloroso de su propia pérdida, de la muerte de su hermana durante la última luna verde, de lo que creía responsabilidad del hombre que llegó 100 años atrás. ¿Un hombre unido a nuestro clan?, escupió Yara frente a un pequeño grupo de guerreras fieles a ella. ¿Un extranjero guiándonos? Esto es una traición a las que murieron antes que nosotras. Una de sus seguidoras, con miedo en la voz, dijo, pero Caerín confía en él. Las ancianas también. Yara golpeó un tronco con su lanza, haciendo que las demás se estremecieran. Caerín se ha debilitado, gruñó. Ha dejado que la superstición la ciegue. Las ancianas están viejas. ¿Y nosotras? ¿Vamos a morir esperando que este hombre nos salve? El silencio de la noche respondió por ellas. Ese mismo silencio fue el que envolvió la aldea cuando Yara tomó su decisión final. La emboscada Mateo dormía apenas unas horas antes del amanecer, agotado tras una larga noche de planificación y vigilancia.
Kaerin descansaba a unos metros, también herida aún por el ataque anterior. Dos guerreras jóvenes custodiaban el acceso a la plataforma, pero no esperaban peligro desde dentro de la aldea. Ese error costaría caro. Yara y sus seguidoras se movieron como sombras entrenadas. Conocían cada ruta, cada tronco, cada cuerda. Atacaron en silencio. En segundos, las guardias jóvenes quedaron reducidas, no muertas, pero inconscientes. Yara no era una asesina de su propio pueblo. Al menos no aún. Entró en la plataforma donde Mateo dormía. Despierta, extranjero, susurró, apoyando la punta de su lanza en su cuello. Mateo abrió los ojos, al borde del instinto de lucha. Pero se contuvo. Esa lanza estaba demasiado cerca. ¿Qué haces, Yara?, preguntó, sin moverse. Corrigiendo un error, respondió ella con frialdad. Te llevaré al lado oscuro de la isla. Serás un sacrificio digno. Las criaturas te devorarán antes del amanecer. Así escaparemos del destino que trajiste contigo. Mateo intentó razonar, pero Yara no escuchaba. Estaba cegada por el dolor y el miedo. No entiendes nada, dijo él con voz baja. No vine a destruirlas. Lucho por todas ustedes. Pero Yara apretó la lanza contra su garganta. No necesitamos tus mentiras. Las otras guerreras intentaron atarlo otra vez. Mateo se defendió como pudo, pero con 3 contra 1, y sin armas, cayó al suelo. La revelación de Kaerin. Entonces una voz resonó desde la entrada de la plataforma, fría como el acero. Si lo tocas, morirás aquí mismo. Kaerin, aún sangrando del brazo, se erguía con una lanza en la mano. Su mirada era fuego puro. Él es parte de nuestro clan, declaró. Y juro por mis antepasadas que no permitiré que lo entregues a las sombras. Yara no retrocedió. Tú eres la que está traicionando a nuestra gente. Él es una amenaza. Kaerin la apuntó con su lanza. La verdadera amenaza eres tú. Si divides a nuestro pueblo cuando más necesitamos unidad, el aire se volvió insoportable. Una chispa más, y estallaría la guerra interna. Y mientras las guerreras se miraban, divididas entre lealtad y rabia, un rugido lejano retumbó en la selva. Las criaturas se movían nuevamente. Yara no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que la verdadera amenaza no estaba dentro del clan, sino acercándose desde la oscuridad. La tensión entre Kaerin y Yara aún vibraba en el aire cuando el rugido volvió a sonar, esta vez mucho más cerca. El suelo tembló suavemente. Las ramas del bosque crujieron como huesos bajo un peso monstruoso. Los ojos de todas las guerreras, incluso los de las más combativas, se abrieron con un terror instintivo. La traición quedó suspendida. La disputa interna quedó congelada. Las criaturas estaban llegando. Kaerin no perdió ni un segundo. A posiciones, gritó, todas. Incluso Yara, orgullosa y furiosa, se movió de inmediato. La disciplina del clan era más fuerte que sus conflictos personales. En menos de un minuto, las guerreras se esparcieron a través de la aldea como flechas disparadas al mismo tiempo. Unas subieron a las plataformas, otras tensaron arcos, otras prepararon lanzas y trampas de cuerda. Mateo, todavía recuperándose del ataque de Yara, se puso de pie tambaleándose. Necesito mis mezclas. Las bombas, gritó. Kaerin arrojó hacia él una bolsa con los materiales que habían preparado juntos. Haz tu magia, pistolero. Él asintió y comenzó a trabajar con manos temblorosas pero rápidas. Era un hombre acostumbrado a situaciones desesperadas, pero ninguna como esta. Las sombras entre los árboles se movían con rapidez. Ojos amarillos, cientos de ellos, parpadeaban en la oscuridad como luciérnagas malditas. El primer ataque fue brutal. Una criatura colosal irrumpió desde el bosque, derribando una plataforma entera como si fuera un juguete. Tenía un torso humanoide, pero brazos desproporcionados, una mandíbula dividida y piel cubierta de placas duras. 4 guerreras cayeron al suelo, pero antes de que la bestia pudiera rematarlas, una lluvia de flechas se clavó en su cuello. Ahora, gritó Mateo, encendió una de sus bombas y la lanzó a los pies de la criatura. Una explosión de fuego verde y resina ardiente envolvió al monstruo, que soltó un chillido desgarrador antes de desplomarse. Pero por cada criatura que caía, 3 más surgían desde las sombras. La batalla se volvió un caos absoluto, guerreras saltando desde puentes colgantes para atacar desde arriba, criaturas trepando árboles con garras que arrancaban corteza como papel, plataformas incendiándose, gritos, chirridos, fuego, sangre. En medio del caos, Mateo vio a Kaerin luchando con fiereza contra 2 criaturas a la vez. Aún herida, se movía con una fuerza que parecía imposible, pero una de las bestias la embistió de lleno, lanzándola contra un tronco. La líder cayó de rodillas, aturdida, su lanza volando de sus manos. Kaerin, gritó Mateo, corrió hacia ella sin pensarlo, sin medir el peligro. Una criatura saltó para interceptarlo, pero 2 guerreras jóvenes se interpusieron, sacrificándose para abrirle el paso. Mateo se lanzó sobre Kaerin, justo cuando la bestia alzaba sus garras para rematarla. Levantó una bomba sin encender y se la metió en la boca al monstruo. El estallido fue instantáneo. El cuerpo de la criatura cayó a un lado, convulsionando y derramando humo por la garganta abierta. Mateo levantó a Kaerin por los hombros.
No te mueras, susurró, sin darse cuenta de que su voz temblaba. No ahora. No después de todo esto. Kaerin, jadeante, lo miró con ojos turbios pero vivos. No. Pienso rendirme. A su alrededor, las guerreras comenzaron a reagruparse. Las criaturas, diezmadas por las explosiones, las flechas y la coordinación renovada, comenzaron a retirarse hacia el bosque oscuro. La batalla duró hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando los primeros rayos de sol tocaron la aldea, las criaturas desaparecieron como humo entre árboles negros. La isla estaba en silencio. Pero no era el silencio de la muerte. Era el silencio de un pueblo exhausto, pero victorioso. Y en el centro de la aldea, rodeado por guerreras heridas pero vivas, Mateo comprendió finalmente, esta guerra ya no era solo de ellas. Era suya también. Su destino, su lucha, su gente. El amanecer llegó lentamente, como si el sol mismo dudara en asomarse sobre la devastación que quedaba atrás. La aldea, aunque en pie, mostraba las cicatrices de la guerra, plataformas rotas, troncos quemados, flechas clavadas por todas partes y sangre oscureciendo la madera. Pero, a pesar de todo, las guerreras de la isla de Jade seguían allí, de pie, respirando. Vivientes. Kaerin, apoyada en una lanza, a modo de bastón, se puso en el centro de la aldea. Su cuerpo estaba lleno de cortes y moretones, pero su espíritu brillaba más fuerte que nunca. Las guerreras se reunieron alrededor de ella, formando un círculo irregular, heridas. Exhaustas, pero unidas, Mateo permanecía a su lado. También maltrecho, con la ropa hecha jirones y las manos ennegrecidas por el fuego. Su mirada recorría la aldea con una mezcla de tristeza y orgullo. Había llegado como un náufrago. Ahora era algo mucho más grande. La anciana mayor avanzó lentamente hacia el centro. Sus ojos, cansados pero sabios, recorrieron a Mateo como si estuviera viéndolo por primera vez. La luna verde nos puso a prueba, dijo con voz grave, y por primera vez en 100 años. Sobrevivimos sin perder a la mitad de nuestras hermanas. Un murmullo de asombro recorrió a las guerreras. Era cierto, a pesar de lo feroz del ataque, habían sufrido pérdidas menores que en cualquier luna verde registrada. Eso no era casualidad. Lo logramos porque ya no luchamos solas, continuó la anciana. Porque un extranjero, un hombre del exterior, eligió pelear por nosotras y con nosotras. Kaerin dio un paso adelante. Mateo Larios no fue un presagio de destrucción, sino un recordatorio de que la isla puede cambiar. Que nuestro destino no está escrito por el miedo, sino por el valor. Yara, apoyada en una banda que le cubría un brazo roto, caminó lentamente hacia el frente. El silencio se volvió pesado. Todas esperaban un nuevo conflicto. Pero cuando Yara habló, su voz era distinta, menos dura, menos cargada de resentimiento. Me equivoqué, admitió con dificultad evidente. 50 vi como una amenaza, porque tenía miedo. Pero anoche, sin él, habríamos caído. La revelación sorprendió incluso a sus seguidoras. Yara se inclinó ligeramente.